bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalte cuando fuere tiempo. Y luego dice el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Padre, te doy gracias en esta hora, me acerco a tu presencia. Te alabo y te glorifico, Señor, al dar el mensaje una vez más a tu pueblo. Te ruego que te glorifiques, Señor, a través de tu palabra. En estos minutos, Señor, que restan, yo te ruego, Dios, uses una vez más a tu siervo, dando la gracia y permitiendo, Señor, que la palabra llegue a su mente y a sus corazones. En el precioso nombre de Jesús, a quien damos gloria, honra, alabanza de tu santo nombre. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Agradezco al Señor, hermano, durante estas semanas Dios nos ha permitido estar visitando las iglesias por el taller de institucionalidad. Y me sucedió algo que me llamó la atención del día domingo para amanecer martes. Habíamos terminado de predicar el domingo y nuestro hermano que me está apoyando con el taller, hermano, él le tocó la teoría. Y me dice, hermano, no se le va a olvidar que el martes yo tengo que estar en la otra iglesia. Le digo, hermano, se me había pasado que me tocaba el martes. Sí, hermano, el próximo martes nos toca estar en la iglesia. Él es el pastor ahí y de repente me le quedé mirando así y él lo noté cuando me vio así como que diciendo, no está preparado. Amén. Amén, hermano. Amén. Dígale al que está al lado y dile, no estás preparado para eso. Ahí dígale, porque no está preparado para eso, para lo que le voy a decir. Cuando el hermano me dice eso, ya era domingo por la tarde y me puse a pensar, dije, Señor, es el martes y es por la tarde. Los que saben que trabajo, yo de lunes salgo temprano a trabajar y dije, Señor, ¿qué hago? No es lo mismo orar a buscar al Señor como se tiene que hacer, a tener compromiso por la mañana del lunes, el trabajo y luego compromiso para el martes. Y dije, Señor, ¿qué hago? Ahí entre los momentos, hermano, me puse ahí una música que no me gusta, años me ha encantado ese álbum y lo repito ahí cuantas veces sea necesario. Cuando uno adora a Dios, hermano, hay una adoración que usted le puede dar al Señor y usted puede repetirla y mientras usted pueda saber que lo que está adorando va a recibir esa adoración, hermano, genuina, Dios contesta lo que hacemos. Y en el momento en que estuve ahí, doblé mi rodilla y le dije, Señor, ¿qué tengo que hablar a esa iglesia? ¿Qué tengo que decirle? Mira, Señor, el siervo se me quedó mirando y se puso a pensar que no estoy listo para el martes en la tarde. Señor, quiero que hables a tu siervo. Y de repente también dije, pero Señor, se me atraviesa por ahí el domingo también, Señor, en la iglesia en Betel. ¿Y qué les voy a decir a los hermanos cuando me vean llegar ahí? Que ando por aquí, dije artística, y al pastor se le olvidó que también le tocaba predicar el domingo en Betel. Dije, Dios, ¿qué hago ahora? Dos mensajes entremetidos, hermano, en la semana. Y no crea que es uno de que ya te sientas y Dios te baja el mensaje y lo apuntas y listo, ya voy a hacerlo. Y de repente, hermano, y en el momento en que Dios me estaba hablando para la otra iglesia, el mensaje, por ahí, hermano, empezó a resonar este pedacito que dice, Dios resiste a los soberbios. Pero viene el otro versículo, y da gracia a los humildes. Cuando yo me empezó a tocar ese pedazo, ese versículo ahí, Dios resiste a los soberbios. Y cuando me puse a buscar la palabra soberbio, hermano, me di cuenta de que son aquellas personas que aún a pesar de que pueden tener limitaciones, pueden tener problemas, pueden tener adversidades, pueden tener circunstancias, pueden tener todo lo que puedan tener, así pierdan cosas o logren triunfos, hermano, nunca van a reconocer que necesitan siempre, que hay alguien que ha intervenido para que lo que han podido lograr ha venido no por causa de ellos, sino por la causa de que hay alguien por encima de ellos que les permite tener lo que han logrado.
Y de repente me acordé de Nabucodonosor cuando estaba en Babilonia, y dice la escritura que de repente salió al palacio y empezó a mirar los jardines de Babilonia. En el antiguo tiempo se dice que Babilonia era esplendorosa, hermano. No había ciudad semejante a esa ciudad. De repente la miró, la observó y dice: oh, Babilonia la grande. Se empieza a ensaltar a sí mismo. Empieza, mi hermano, a traer en sí el pensar que lo que había hecho mi hermano y lo que se había visto, él lo había logrado por propia cuenta, cuando no fue así. Y de repente el Señor le pone una circunstancia de lo que nosotros podemos decir: Dios lo humilló. Al grado, mi hermano, que cuando nos damos cuenta de lo que sucedió en Nabucodonosor, en el libro de Daniel, después de lo que él tuvo que pasar y experimentar, dice la escritura que él reconoce al final de la prueba, al final del proceso, porque si usted se enaltece, se enorgullece más allá de lo debido, un día Dios lo va a tener que humillar, y usted va a tener que reconocer que no hay nada que usted haya logrado en esta vida que no haya sido por causa de Él, por causa de la pura misericordia y gracia de Dios. Amén. Amén. Así que diga: lo que yo he logrado, todo lo he hecho porque Dios me lo ha permitido. Amén. ¿Sabe que a veces Dios le ha permitido hacer lo bueno y lo malo a la vez? Porque a veces Dios le permite hacer lo malo, pero para que se dé cuenta que cuando hace lo malo, más nos alejamos de Dios. Pero cuando reconocemos, hermano, que hicimos lo malo, Dios nos hace entender que las cosas que hacemos, hermano, tienen una finalidad: hacernos entender que Dios tiene que tomar el control y llevarnos a comprender que Él es el único que puede tener, mi hermano, el control de todas las cosas. Nabucodonosor, hermano, dice la escritura que después de que tuvo que pasar el proceso, usted lo puede encontrar en el libro de Daniel capítulo 4, cómo Dios tuvo que humillar a Nabucodonosor, este rey de Babilonia. En el versículo 34 quiero que vea lo que dice después de que tuvo que ser humillado, después de pasar el proceso de la humillación. El verso 34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ahí está hablando en persona, ahí está reconociendo, alcé mis ojos al cielo. ¿Qué hace Nabucodonosor? ¿Qué hace usted? Ahorita le voy a dar 3 ejemplos más, pero quise tomar el de Nabucodonosor porque después de haberlo tenido todo, después de haber pensado que él tenía el logro de todo lo que era la ciudad de Babilonia, lamentablemente, hermano, Dios no usa solamente un solo hombre para lograr sus promesas o su acometido. Dios tiene que usar a alguien mucho más allá de lo que nosotros llegamos a pensar. Y Nabucodonosor está reconociendo, después de ser humillado, después de ser llevado, mi hermano, al proceso de la humillación. Es glorioso cuando Dios te permite pasar el proceso de la humillación para llevarte, mi hermano, a la exaltación. Es diferente eso. Algunos se enaltecen, hermano, pero son humillados. Pero es mejor ser humillado para ser después enaltecido. Dice la escritura: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Y él empieza a reconocer: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Y dice la escritura: y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y mire lo que dice ahí: y él puede humillar. Wow, él puede humillar a los que andan con soberbia. Hay veces que podemos pensar, hermano, que cuando podemos caminar en la calle, podemos andar con el rostro erguido, así, sintiéndonos orgullosos, poderosos, portentosos. Cuando ves a uno en la calle, y se me olvida que soy siervo del Señor, y de repente salgo hacia atrás. Y de repente me acuerdo de este versículo.
Él puede humillar a los que andan con soberbia. Se puede andar así, hermano. A lo mejor se puede sentir la más hermosa de aquí de la colonia. Pero cuidado cuando Dios lo humilla a uno. Cuidado cuando Dios nos baja de la soberbia. Nos hace llevar, hermano, a entender que no es el que nosotros nos volvamos altivos, sino es el que Dios nos conceda su gracia de lo que somos. Amén, hermano. La gracia de lo que somos. Cuando usted ve la porción que dice Pedro, y haciendo reflexión en esa introducción, hermano, que le he dado, a mí me llama otra parte de la atención aquí, porque dice que da gracia a los humildes, y el verso 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensalte cuando fuere tiempo. Quiero decirle, hermano, que la palabra humillarse es reconocer o tener un reconocimiento. Se centra principalmente en la actitud de cada creyente, de cada persona. Se lo vuelvo a repetir. El humillarse, mi hermano, se centra principalmente en la actitud que tenemos nosotros ante todas las cosas que nos pasan. Se lo vuelvo a repetir. El humillarse se centra principalmente en la actitud que cada uno de nosotros tenemos, sobre todo ante las diferentes circunstancias que suelen pasar en la vida. Esto implica reconocer las propias limitaciones, poner las circunstancias y las situaciones bajo el escrutinio de Dios, entendiendo que el que tiene el control de todas las cosas en lo que nos pasa es Dios, hermano. Así es que si no le ha permitido estar enferma y le ha permitido el proceso de enfermedad, porque sí, Dios puede haber hecho un milagro sobre usted y permanecerla con la sanidad, mi hermano, pero a veces el que nosotros estemos sanos y el no tener, hermano, una circunstancia en nuestra vida, a veces nos hace olvidarnos de Dios. Cuando todo está bien, pensamos que no necesitamos de Dios. Le voy a hablar tantito de Job. Me encanta el hermano Job. Me gusta Job por lo que pasa, por lo que sucede, y podemos examinar. Lo voy a hablar rápidamente, hermano, porque son 3 ejemplos. Cuando usted ve la situación que pasa Job, Job no sabía que Satanás había venido, mi hermano. Había, de una otra forma, había tratado de probar a Job, pero Dios le permite eso. Yo a veces escucho a las personas que dicen lo que Satanás me arrebató. Y hermano, eso es una mala expresión. Porque a veces, hermano, cuando decimos que Satanás nos ha arrebatado algunas cosas, hermano, yo le quiero preguntar a usted. Una cosa es que Dios haya permitido que Satanás tocara a Job, pero otra cosa que Satanás, sin la autorización del Señor, le haya hecho todas las cosas a Job. Satanás va a pedir permiso. A veces escucho a las hermanas y hermanos que dicen, no son de aquí, pero de repente dicen, es que yo no sé por qué todo me va mal. Seguro el diablo cochino ya metió sus patas entre mi vida y por eso estoy así. Dígale haciendo caso al enemigo. Pero, ¿por qué causa pasan las cosas? Si acaso que el enemigo, mientras más lo proclame usted, más cavidad le va a dar para que entre a su casa. Si usted le atribuye que todo lo que está pasando es por causa del enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿qué pasa? Pues el enemigo va a decir, me están proclamando, me están pidiendo que yo vaya ahí. Ya entonces el enemigo le va a decir, con permiso, porque me estás invitando, yo voy y entro. Y el enemigo no me dé la entrada, va a la puerta y él solito se mete sin que lo invite nadie. El problema pasa que aquí Job, hermano, fue probado, pero Satanás tuvo que pedir permiso. ¿Y acaso no dice la Escritura, probarme ahora en esto? Nosotros podemos comprobar de que Dios puede bendecirnos y que toda bendición puede prevenir y puede venir, dije prevenir, y Él puede, mi hermano, también permitir que las cosas vienen. Él prevé las cosas antes de que usted las pida.
Se lo vuelvo a repetir, Él prevé las cosas antes de que usted las pida, porque dice la Escritura de que antes de que nosotros le hayamos pedido cualquier cosa, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Él ya sabe que como quiera se va a quejar, aun cuando le digo las cosas, ¿sí o no? Si lo bendice, se queja. Si no lo bendice, se queja. Ayer que andábamos con el asunto de las despensas, no va a salir ahí, van a escuchar a sus hermanos. Una hermana que le decía, hermana, llévese su bendición. Ay, no, hermana, ay, no, hermana, ay, no, hermana. Le digo, hermano, pero la necesitaba. Digo, ¿para qué se queja? ¿Lo necesita o no? No, sí lo necesito. ¿Y entonces para qué dice que no? Y a veces, hermanos, nosotros estamos en contra de lo que Dios nos quiere permitir hacer. ¿Permitió el proceso de Job? Sí, lo permitió. Le está permitiendo que todo lo que usted esté pasando, Él lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere darle gracia. Esa palabrita para nosotros pareciera que no tiene, mi hermano, nada de significado. Pero la gracia es el resultado de procesos que van pasando en la vida. Son procesos que surgen en su vida. A mí me han pasado procesos, hermanos, y ahora que ando visitando las iglesias y que de repente le dan un abrazo y que de repente le invitan a una torta, mi hermano, de pierna bien preparada con bastante aguacate y todas esas cosas, y que de repente, mi hermano, en una iglesia me sentaron aquí, pastor, siéntese aquí en la parte donde se sienta el gran jefe, aquí me sentaron. Yo dije, no, me quiero sentar acá, mi hermano, siéntese aquí. Se sienta otro pastor que me está apoyando, se sienta la pastora, se sienta otro pastor, y de repente me quedé así como que diciendo, Señor, pero esto no es lo mío, no me gusta que me traten así, pero tuve que pasar un proceso, tuve que entender, hermano, que la gracia no viene porque tú la quieras tener. No se trata de pintarme la cara, ponerme una naricita roja, una peluca en la cabeza y echar pelotitas arriba para que la gente se ría. La gracia viene y siempre va a provenir de la relación que tú tengas con Dios continuamente. Dios la da, hermano. No se obtiene por obtenerla. Por eso muchas veces dice usted, pero ¿por qué Dios bendice a esta persona? ¿Por qué bendice a la otra? ¿Por qué bendice a la otra? Porque tú estás viendo cómo las bendice. Porque tú estás poniendo la mirada en cómo lo hace, pero tú te estás olvidando de que Dios quiere tratar contigo, de que muchas veces el pastor te ha llamado la atención hablando del hermano, te ha dicho, hermana, corríjase, enderécese, no haga esto, no haga el otro, pero como usted se convierte como Nabucodonosor, ahora ya no le voy a hablar por su nombre, ahora le voy a poner Nabucodonosor, porque viene y le dice, y usted siente que sabe más que ese joven de 23 años que tuvo que pasar procesos en la iglesia, que su madre le tuvo que regañar muchas veces, que tuvo que pasar muchas veces vergüenzas en los institutos bíblicos, hermano. Muchas veces ha sido un proceso su liderazgo. Llega ahora a estar detrás de un púlpito, pero la hermana llamada Nabucodonosor siente que sabe más que el hermano. Que es realidad que cuando una mujer o un hombre que ya tiene 40 y tantos más, estoy hablando de los de 40 y más, si es que el que tiene menos, dale gloria a Dios. A mí, ¿qué me va a enseñar este muchachito? Yo vengo de descendencia española, vengo de hermanos pastores, vengo de pastoras, y vengo de aquí, vengo de allá, y todo el mundo quiere sacarle toda la genealogía. Pero cuando vino Jesús, Él no sacó la genealogía, alguien sacó su genealogía. Luego alguien que lo reconoció y lo vio dijo, este es el Hijo de Dios. Y Mateo empieza a sacar la genealogía y empieza a escribirla. Y no fue Jesús el que le dijo, Mateo, escribe mi genealogía. Mi hermano, y si usted analiza la genealogía de Jesús, se queda sorprendido que aparece la ramera ahí. Es tremendo que Dios nos exaltó. Jesús nos exaltó. Él, mi hermano, en la humildad fue exaltado. Pero a veces, hermano, si Job se hubiera exaltado por sí mismo, hermano, Dios
Dios no lo hubiera dejado escrito su libro ahí, mi hermano, ni nos hubiera dado la experiencia de lo que pasó a Job. Rápidamente, ¿qué sucedió con Job? Usted sabe que todo lo perdió. No quiero hablarle de qué hizo, qué pasó, cómo sucedió, sino quiero hablar las palabras que Job profirió después de haber pasado el proceso, después de, mi hermano, de haber enfrentado el proceso de que los hijos mueren, de que las ovejas mueren, los bueyes mueren, todo lo que tenía de cuestión económica, en cuestión, mi hermano, material. Ahora, a pesar de que vino la sarna maligna sobre su propia vida, mi hermano, a pesar de que tuvo una mujer llamada Nabucodonosor, ¿verdad? Porque esta mujer, en vez de poderle decir, estoy contigo, hijito, a pesar de que ya lo perdimos todo, no, la mujer todavía le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Así es que téngale cuidado la que está al lado suyo, no sé qué va a ser como Nabucodonosor. Amén. ¿Están aquí que se fueron? Amén. Amén. Vean el proceso, porque va a pasar con el que sigue rápidamente. Podemos entender, podemos darnos cuenta, mi hermano, que Dios permitió que Job pasara todo esto. Pero en Job 1:20, miren lo que dice la Biblia, Job 1:20. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vea lo que le voy a decir. Si Dios le bendijo esta semana con algo, económicamente hablando, y usted no reconoce quién le está dando las cosas, agárrese, porque le dije que esto era de 40 y más. Si Él se lo dio, ¿quién cree que se lo puede quitar? ¿Quién cree que se lo puede quitar? No están aquí. ¿Quién cree que se lo puede quitar? Pues Dios. No le das a Dios y Dios dice, esto es mío. Así de sencillo. No le des y Él dice, esto es mío. Él te deja el 90% para ti y tú solamente le tienes que dar el 10%. Pero Job está diciendo, Jehová da. ¿Cuánto cuesta una consulta médica? ¿Cuánto fue lo que gastaste? ¿Cuánto fue lo que derrochaste? ¿Cuánto fue lo que perdiste? Pero de repente tú dices, es que no me alcanza, es que no me va bien, es que ¿por qué me pasa esto? Yo estaba bien, me enfermé y después a ver al doctor, sí me dio propaganda y el doctor te hizo todo el expediente, te sacó la receta, llegas ahí y aunque vas con genéricos y similares o donde vayas, te quiero decir, Dios te cobra lo que es suyo. Así es sencillo. Dios se cobra lo que es suyo. ¿Qué acaso no dice la Biblia que los primogénitos eran de Él? Y Dios le va a demandar cada primogénito que le ha dado. Así es que cuide su primogenitura. Dios le demandó, mi hermano, a Saúl la primogenitura que él perdió, porque él mismo la fue a despreciar por un plato de lentejas. Y a veces nos conformamos con la lenteja, que en vez de estar comiendo, mi hermano, un salmón así de grande, hermano. Es que no me alcanzó, es que ahora qué le voy a hacer. Bueno, aunque sea frijolito, si el Señor estaba diciendo, si tú me hubieras dado primero, si tú hubieras hecho lo que hizo la viuda, te podía haber bendecido durante 3 años y medio, pero como tú te sentiste como Nabucodonosor y porque creíste que tú podías tener el control de lo que está en tus manos, ¿qué dijiste? Pues hago mi voluntad. Y el Señor dijo, pues yo también tengo voluntad y te voy a mostrar mi voluntad. ¿Y cómo se la mostró? Pues mira que lo que pasó. Dime si te alcanzó lo que tú quisiste tratar de lograr esta semana. No, hermano. No te alcanzó. Y luego dicen, hay fugas. Pues sí, hay un montón de fugas. Tómala. Por la razón es que se te olvidó honrar a Dios primero. Y cuando honras a Dios primero es el reconocimiento, y entonces Dios te va a dar gracia para administrar todo, hermano, todo. Yo antes me enojaba cuando la hermana sacaba despensa y le daba la hermanita, y a veces sentía así mi proceso, si supieras cómo me cuesta trabajar y sacar el sudor de la gente y andar ahí batallando, pero la hermana, y otra despensita para acá, pero me fui dando cuenta que cuando daba, también Dios daba. No están aquí, ustedes me di cuenta que usted no les da.
Pero me fui dando cuenta que cuando uno da, Dios da. Gloria a Dios. Ayer atendía a todos mientras estaban sentados comiendo, mi hermano, y yo me fui así resignado, venía corriendo con la coca porque probablemente me había cansado el pollo, y de repente llego y le digo a la hermana, yo necesito una posqueana o una pechuga ahí, hermana. Acá, y me dijo a la hermana, sí, es que es una pechuga, hermana, listo, me fui a sentar. Pero de repente me vio otra persona y dice, pastor, no se acordó de mí. Y dije, necesita, hermana, sí, señor, que tengo hambre, que me voy a la cocina. Y dije, hermana, necesito la salsa del pollo. Me dijo la hermana, le quito las 2 piezas que están ahí. Dije, no, hermana, déjelas ahí. Me benefician esas 2 piezas. Que voy y que las comparto, hermano. Yo me comí la salsa, pero compartí las otras 2 piezas. Dios me bendijo. ¿Sabe por qué me bendijo? Porque cuando ya me venía, me dieron un ray. No quería pagar pasaje, me dieron un ray. Vean bien, me dieron un ray. Segundo, me dejaban en el parador. Tercera, me encontré a un individuo inconverso y me dijo, ¿se le antoja algo? No me quedé, dije, ay, ¿qué pasó? Sí, ¿qué se le antoja? Le invito algo, pastor. Es un inconverso de por aquí cerca. Y me dijo, hermano. Y me dijo, le invito algo. Y dije, pues le pido algo, tengo que pedir. Hay que sacar por eso cuando te invitan. ¿O no? ¿O no? Dije, se me antoja. Yo no tomo coca, le digo, pero invítame una botella de agua de litro y medio. Ahorita se la traigo. Y me trajo mi botella de agua. Y le digo al taxista, este varón yo lo conozco, me ha bendecido mi vida, lo quiero bendecir. Tenga, pum, me pagó el pasaje para venir. Y aparte, no me quería venir un taxi común, de eso que no tiene clima. Le dije, señor, si me voy a ir, uno que tenga clima. Y el primero vino para la colonia que casi nadie quiere nombrar, la quinta primera quiere nombrar. Pero el segundo que venía atrás, uno casi del año, así bonito, hermano, traía clima. Y le dije, Moreno, ya sabes para dónde. Sí, súbete. Vale, allá para mi colonia, hermano. Me vine inclinado con una botella de agua, pagado el pasaje, me llevaron hasta el parador, solamente por dar 2 piezas de pollo. Dios da gracia, hermanos. Dios da gracia, no la necesitas buscar, Él la va a dar, Él la va a otorgar, le dio la gracia, porque este hombre reconoció que lo que Dios le había dado, Él tenía el poder para podérselo quitar. Amén. Así es que si le estás diciendo al Señor, quítame este viejito que ya no quiero, no te lo va a quitar, porque si Dios te lo dio, Él es el único que te lo puede quitar. Amén. Pero vea, Él le quitó las cosas a Job. Usted aunque le esté pide, Dios no se lo va a quitar si Él se lo dio, y si Él quiere que siga sufriendo con Él, pues ahí lo va a tener para que siga sufriendo. Pero es la única manera que usted está buscando a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este viejito que usted tiene ahí es el único medio que Dios ha usado para que usted busque a Dios. Pero le aseguro que si le dieran un trato diferente, a lo mejor ni siquiera buscaría a Dios, ni estaría ahorita aquí en el templo. Ahorita está aquí porque Dios está haciendo algo en usted y está usando, mi hermano, a que tiene que ser de bendición para su vida. Jehová da, Jehová quitó. Pero luego dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job reconoció que el que le daba las cosas era Dios y él tenía la potestad para podérselas quitar. Ahí, en una u otra manera, mi hermano, Satanás ni siquiera salió exaltado. Otra parte más, dice la Escritura, que se postró, mi hermano, en tierra, su rostro lo puso en tierra. Después de que le sucedieron las demás cosas, hermano, dice la Escritura que vino Satanás, le tocó hasta su piel, le tocó su carne, le tocó hasta el hueso, mi hermano, pero no podía tocarle, mi hermano, su propia alma. Y luego de repente dice la Escritura, hermano, que aquí viene la palabra. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como pueden hablar las mujeres que tienen el espíritu de Nabucodonosor. Porque no quiero decir la palabra fatua, se oye más feo. ¿Qué recibiremos de Dios? Mire lo que dice Job. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal. ¿No lo recibiremos? ¿Qué recibiremos de Dios? Voy a aprender a recibir tanto bien como el mal, hermano. Voy a permitir que Dios, hermano, me ayude a entender el por qué me hace pasar lo que estoy pasando. Así es que debe darle de gracias a Dios por el bien, así como también los males que le ha permitido pasar.
Porque hay días malos, ¿sí o no? ¿Cuántos han tenido un día malo? ¿Dónde hay malos que han tenido un día malo? Que los que no quieren levantar las manos son como Nabucodonosor. ¿Se dio malos? Yo he tenido días malos. ¿Se dio días malos? Pero esos días malos que he tenido, hermano, me han enseñado a ver un Dios bueno. Es lo que le voy a decir. Yo he tenido días malos, pero esos días malos me han mostrado un Dios bueno. No está aquí. Yo he tenido días malos, pero Él me ha mostrado un Dios bueno. Y lo glorioso es cuando Dios te muestra lo que es bueno. Es glorioso cuando Dios te muestra lo bueno. Porque cuando Dios te muestra lo bueno, te das cuenta de cuán cerca tú estás de Dios. Cuando Dios, hermano, te permite lo malo, te hace ver ese Dios bueno, y en esa manera tú te puedes dar cuenta cuán más cerca tú estás de Dios. Yo a veces escucho personas que dicen, me siento tan alejado de Dios, pero no han visto ese Dios bueno. No han visto ese Dios que está ahí para socorrerlos en el tiempo de la prueba, de la lucha. Siempre que llega días malos, tiene que usted ver lo bueno de los días malos. Porque cuando usted ve los días malos, hermano, usted puede ver la bondad de Dios y cuán bueno es cuando Él le permite que, a pesar de que esté pasando las cosas malas, siempre va a haber un Dios bueno. Amén. Ese Dios, mi hermano, que te ayuda, ese Dios que te sostiene, y se lo confirmo con la escritura, el libro del profeta Nahum. Él escribe, mi hermano, sobre ese Dios bueno. A pesar de las calamidades, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que puede suceder, mi hermano, Dios es bueno. Nahum capítulo 1, verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce los que en Él confían. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Él sabe que a pesar de las circunstancias adversas que pudiste pasar, Él sabe que tú pusiste tu confianza en el Señor, y en la confianza trajo consigo una respuesta, el traer un socorro oportuno en medio de todos los procesos que pasan. Dios es bueno, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios conocía el corazón de Job y sabía que Job podía confiar a pesar de todas las calamidades que le habían pasado. Job, hermano, seguía confiando en ese Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Está tremendo eso. Yo sé que mi Redentor vive. Ahorita tal vez no veo ni siquiera la salida del sol. Ahorita tal vez veo pura destrucción en mi entorno, pero yo sé que Dios es bueno. ¿Estás con vida? ¿Estás con vida? Y es que si ven que todavía vive, ahí está. Lo bueno que es Dios. Lo bueno que es Dios. Yo he escuchado personas, ahorita con lo que sucedió en la ciudad, y hace unos días predicaba con uno y me dijo, ahí salieron 7 ahogados, solos vivos, así son mis vecinos, una familia se perdió completa, padre, hijo y el niño de 6 años, murieron ahogados. Él tiene un poco de conocimiento de la palabra. De repente usted ve un hombre, por eso le digo, al que se enaltece Dios lo humilla. El hombre es de carácter, se ve rudo y todo, pero lo vi llorar cuando él me dijo, vi lo que sucedió con esa familia, vi lo que pasó, yo los vi cuando se los llevaron, pero quiero decirte algo, nunca me había conmovido tanto el ver una circunstancia como esta. En ese día yo reconocí, le di gracias a Dios por mi familia, le di gracias a Dios porque me mantuvo con vida, y cuando yo vi cómo se los llevaron, vi qué pasó, cómo sucedió, créeme, me quebranté, me dijo el hombre con lágrimas en los ojos. Yo solamente me lo miraba y le decía, pero ¿por qué tuviste que tardar tanto tiempo para poder reconocer que tú necesitabas a Dios? Amados hermanos, te está costando reconocer que tú necesitas a Dios. ¿Sabe qué pasa a pasar cuando una persona impide el reconocerle a Dios? Se empieza a enorgullecer. El orgullo empieza, mi hermano, como cuando la coca la vacía en el vaso y empieza a subirse la espumita poco a poco. Cuando usted se da cuenta que todo
toda esa espuma, mi hermano, de orgullo. ¿Qué pasa cuando un creyente se empieza a enorgullecer? Se empieza a incomodar con la palabra que le estoy dando. Empieza a buscar una tangente para no escuchar este mensaje. Empieza a ensoberbecer su corazón y a decir, eso no es para mí, es para la hermana que está detrás de mí. Y empieza a buscar y a condenar una acción. Yo solamente soy la voz. Yo solamente me bendijo el Señor que dijera esto. Amén. No tengo nada en contra de ninguno, porque yo vivo en paz, porque puedo dormir tranquilo, porque puedo doblar mis rodillas y sentir su presencia y decirle gracias Dios, porque me tuvo que llevar a reconocer que Él da la gracia. Y esa gracia, mi hermano, viene cuando lo buscamos y lo reconocemos, y no cuando nos llenamos de soberbia y orgullo. La humildad no necesita decir, hermano, y decirle yo soy humilde. La humildad se mira y se nota desde el fondo del corazón. Cuando tú reconoces y le das gracias a Dios y le dices gracias Señor, porque esto que has puesto en la mesa no ha sido fuerza de mi esposo, no ha sido fuerza de mis hijos, no ha sido fuerza Señor por esto, por aquello, sino porque tu mano poderosa me ha mirado, ha conocido mis angustias y mis dolores, y esto que está en la mesa Señor es porque tú lo has proveído, porque tú has permitido que tu bendición llegue a mi vida. Y eso surge cuando reconocemos a ese Dios poderoso. Job lo reconoció, Job lo exaltó. Job reconoció, Jehová da, Jehová quita. Él mismo reconoce, yo sé que puedo recibir el bien y el mal de parte del Señor, pero hay que recibirlo y hay que darle gloria por lo que podemos recibir. Y al final, mi hermano, el mismo Job dice en la escritura que no retribuyó ningún despropósito alguno. Es más, él ni siquiera, mi hermano, fue en contra de lo que Dios había dicho. Para terminar, hay dos porciones. Esto no se lo voy a explicar mucho, solamente tomaré lo que hicieron estas dos personas. Uno de ellos fue Jairo. ¿Qué pasaría si usted tuviera una hija agonizando ahorita? Sabe que de repente usted no busca a Dios porque lo que usted está pasando no se asemeja a la pérdida de lo que estaba pasando con Jairo. Porque hasta que no escarmentemos, hermano, escúcheme bien, hasta que no escarmentemos, porque ahorita a usted se le hace fácil dejar de honrar a Dios. Sí, se le hace fácil. Sí es fácil, hermano. Yo si quiero le doy a Dios y si quiero no le doy. Se nos hace fácil tomar lo que no es nuestro. Se nos hace tan fácil. Pero cuando Dios te hace pasar el proceso, se te va a hacer difícil entender lo que le quitaste a Dios. Su tiempo. ¿Qué más? Tu talento. Muchos de nosotros tenemos talentos ahí nada más, hermano. Yo siempre he dicho que están ahí enterrados solamente, y no se equivoca el Señor, esos talentos enterrados. Esos talentos que están ahí, mi hermano, y que tú se los estás quitando al Señor. Pero hasta que no pasó el proceso, Jairo entendió, un hombre principal de la sinagoga, un hombre reconocido según Marcos capítulo 5 verso 22. Este hombre empieza a tener un problema. Su hija, su adolescente, una jovencita de aproximadamente entre 14 y 16 años, empieza a tener una enfermedad que la está llevando a la muerte. Y cuando él ve la situación de su hija y ve lo que está pasando, dice la escritura, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, luego que se dio cuenta que el que tenía la respuesta para la necesidad de su hija era Jesús. Él viene, mi hermano, y ¿qué hace un hombre? El principal de la sinagoga se distinguía por su vestimenta, se distinguía por su postura y se distinguía por las personas que siempre tenía a su alrededor. Así es que Jairo no iba solo. Jairo llevaba personas que lo custodiaban, personas que sabían quién era él. Cuando llega Jairo, a Jairo no le importó, mi hermano, nada de los que iban alrededor de él. Él le dice a Jesús, llega directamente a Jesús, se postra sobre sus pies, dice la escritura. Llega Jairo y luego que le vio se postró a sus pies, es decir, se fue hacia el suelo. Amén. Se humilló ahí. Y al humillarse, mire lo que dice Jairo.
y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es que algo que puede entender uno es que Jairo no solamente se supo humillar, supo pedir y tuvo una actitud correcta para esperar. A veces nosotros, mi hermano, somos buenos para pedir, pero somos malos para esperar. Queremos que todo se nos dé a la manera que nosotros pensamos. Aunque te vayas hasta el otro lado del mundo, si tú no entendiste el proceso que estás pasando ahorita, Dios te lo va a hacer pasar allá. Y te puedo decir algo, te va a traer avergonzado si tú te fuiste de aquí con un corazón exaltado y orgulloso. Yo no desprecio Betel, hermano, usted está no para hacer algo, pero me están pidiendo ir a Hidalgo. Y ya va la tercera vez que me dice el pastor: ya lo tenemos con la mira ir a Hidalgo, queremos que regrese a Hidalgo. Y yo le digo: Señor, yo no desprecio esta casa, sí la veo a veces siento tristeza, pero digo: Señor, yo sé que un día la vas a ensaltar a su debido tiempo. Pero aunque llego a tiempos lujosos y hermosos, si algo que no pierdo, mi hermano, es la presencia de Dios que se siente cuando tú llegas con la gracia de Dios. Cuando sientes su presencia y cuando te glorifica el Señor, se glorifica con su palabra. Eso es lo que yo no quiero perder. Aun cuando Jairo, mi hermano, perdió su posición, no la perdió, porque Jairo reconoció quién era Jesús. Se va a los pies de Jesús y le dice: mi hija está agonizando, ven por favor, pon la mano sobre ella. Pero algo sucedió, se atravesó una mujer que le quitó un tiempo para que pudiera llegar a su casa. Usted la conoce, nunca habla de la mujer del grupo de sangre, pero se trabajó una mujer por ahí. ¿Y usted cree que Jairo se desesperó cuando van y le dicen: dile, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, así que ya déjalo en paz? Pero en medio de eso, Dios le da la gracia, el favor divino a Jairo. Le dice: la niña no está muerta. Si tú pensaste que todo lo que ya lo que viste a tu entorno ya lo viste muerto, solamente quiero decirte que el Señor va a venir para despertar. Hoy no están aquí, hermanos. Me voy a ir hacia allá, hacia los que sí creen eso. Termino así. Muchos creyeron o están creyendo que todo lo que ha pasado en nuestro entorno ha traído muerte. Pero ese es el mensaje de parte del Señor: la niña no está muerta. ¿Qué sucederá? ¿Qué va a pasar si dejamos de vernos, mi hermano, con los títulos y los renombres de quienes somos? Y la iglesia en Poza Rica reconoce que el único redentor puede sacar de los escombros, mi hermano, y levantar su nombre en alto. ¿Qué cree que va a pasar? El nombre del Señor será bendito y glorificado. ¿A quién glorificado? No fue a Jairo y a la niña que levantó. El que salió glorificado de la muerte de la hija de Jairo fue Jesús. Amén. La niña no está muerta, sino que vivirá. Se mete, saca los incrédulos, saca los orgullosos, saca a todos aquellos que estorbaban. A veces Dios tiene que sacar de nosotros y arrancar de nosotros lo que nos estorba ver la gloria de Dios. Amén. A veces Dios tiene que sacarnos de los contornos a esas personas que son piedra de tropiezo. Pero Dios es el que enaltece, Dios es el que hace que uno sea enaltecido. Él permite que nos permita a nosotros ver su propia gloria. Jairo vio la gloria del Señor con el hecho de saber, mi hermano, humillarse, con el hecho de saber pedir y con el hecho de saber esperar. No te desesperes, hermana. Todo tiene su proceso para que tenga su recompensa. Póngase de pie. Me encanta la mujer, esta mujer que es tremendo el mensaje. Póngase de pie. ¿Alguien conoce a la mujer Sirofenicia, capítulo 7 del Evangelio de Marcos, en su versículo 24 y 30? Esta mujer tenía una hija también que estaba siendo atormentada por un demonio. Pero estaba Jesús, hermano, en un lugar a donde ella no había sido invitada. Ni siquiera le habían dicho, ¿sabes qué podía pasar?
Pero esta mujer, hermano, sorprende por la forma que ni siquiera era judía, era una mujer sirofenicia, así que no tenía parte con el pueblo de Dios. Y viene y le dice a Jesús, la Biblia lo registra, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Qué hace la mujer sirofenicia? Sabía que tenía que recurrir a Jesús porque tenía una hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Ahí donde se encontraba Jesús, ella no era invitada, ni siquiera era bien vista porque no era judía. Y cualquiera de ellos, hermanos, se tomaban inmundos, considerados los famosos perrillos. La palabra perrillo no significa un desprecio o que se le esté despreciando, sino simple y sencillamente, mi hermano, se le consideraba algo común, algo que no tenía un valor. La mujer llega y al ver a Jesús donde se encuentra, dice la escritura que la mujer viene y le ruega y le dice, postrándose a sus pies, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo que Jesús le está diciendo, ¿sabes qué, mujer? La bendición que yo tengo no es para ti. La bendición que yo tengo es para ellos, para mi pueblo, para el pueblo judío. Pero tú no eres judía, tú no tienes parte con nosotros. Así es que yo no puedo dar el pan que le tengo que dar a los hijos para dárselo a alguien que no es ni siquiera parte de nosotros. Pero la mujer es una mujer que sabe humillarse, que sabe reconocer y que sabe aceptar su postura. Hermana, no porque te cambies el tinte del cabello te quiere decir que te vas a ver mucho mejor delante de la gracia de Dios. No porque te vistas esplendoroso hasta los pies significa que de esa manera agradaste al Señor. La mujer se humilló. La mujer supo a dónde llegar, y cuando llega le dice, no me afecta que me digas que yo no tengo parte con tu pueblo, no me afecta que me digas que tal vez no soy hija, no me afecta tal vez si me dices que soy como los perrillos, pero sabes que los amos que tienen perros les dan migajas. Yo solamente quiero pedirte que tú reprendas al demonio. Es lo único que quiero pedirte, dame una migaja de tu bendición. Era tanta la fe de la mujer que Jesús le dijo que se fuera a su casa y que las cosas iban a ser como ella las había pedido. Cuando la mujer llegó a casa, encontró a su hija liberada, encontró, mi hermano, que Jesús le otorgó la bendición de la gracia de ser liberada y le bendijo grandemente a esa mujer. Hermana, ya no es tiempo de mantener la cabeza hacia el cielo y creer que eres autosuficiente ante las cosas que tienes. ¿Por qué no bajas la cabeza hacia el suelo y permites que Él sea el que te levante la cabeza y que te pueda decir, yo tengo una bendición para ti? No salgas de tu casa ya que después de que oraste, salgas de tu casa y salgas así, acabo de estar para el Señor. ¿Por qué no sales con la cabeza así, con la postura de saber que aunque has estado con el Maestro, eso no te hace mucho mayor que yo o mayor que el que está al lado tuyo? ¿Por qué no sales reconociendo el que me ha escuchado es el mismo que escucha el que está al lado mío? Ese mismo que rescató a él de donde se encontraba, el único que nos puede dar la respuesta oportuna se llama Jesús. Quiere levantar su mano ahí donde está y quiere decirle, Señor, yo sé que tú das las cosas y sé que las puedes quitar. Oh my God, no vamos allá de la majada. Levanta tu mano y dile, Señor, yo sé que tú puedes dar las cosas y las puedes quitar. Si quiere doblar su rodilla, lo puede hacer. Mi hermano, mire, usted busca la mejor actitud de honrar a su Señor. Y dígale, Señor, aquí estoy este día, Padre. Yo reconozco que las cosas las puedes dar, pero también reconozco que las puedes quitar. Tal vez estabas enamorado de esa casa, tal vez estabas enamorado de las cosas que veían tus ojos, tal vez estás enamorado de ahí, de las cosas que tienes en su entorno, pero de repente el Señor permitió que todo eso que estaba a su alrededor, hermano,
no perdiera el efecto de lo visible de nuestros propios ojos. Nabucodonosor quedaba encantado por la ciudad, quedó enamorado de todas las cosas que creyó que él había hecho, pero llegó el momento en que el Señor escuchó su corazón, escuchó sus palabras y tuvo que humillarlo. Dios ha escuchado tus palabras, escúchalo bien. Dios ha escuchado cada palabra que sale de nuestra boca, y esas palabras nos hacen reconocerlo, o nos hacen que, mi hermano, que nos alejamos de él. Oh, Rabaikimi, Bakaina, oh, qué glorioso es, qué hombre, lleva ojo, no promedió ninguna palabra en contra de su Señor. Jehová, Jehová quita, si el nombre de Jehová bendito. ¿Acaso no podemos recibir del Señor? Solamente vamos a recibir bienes y no males. Aún con todo eso, no puso ningún despropósito alguno de lo que el Señor le había permitido tener. Oh, tú piensas que Dios